Bien, en este video vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas de Excel para generar tablas de resumen de información estadística. En este caso vamos a generar estos tres ejemplos de tablas, ¿no? De ingreso promedio entre hombres y mujeres por estados, promedio y desviación estándar, de igual manera por hombres y mujeres, y el gasto promedio en educación, transporte y salud por estados. ¿De dónde vamos a obtener esa información? Bueno, la vamos a obtener de esta base de datos que, como podemos ver, es una base de datos muy extensa. Y para generar las tablas que proponemos, pues bueno, vamos a necesitar de las tablas dinámicas. Y para ello nos vamos a ir a la parte donde dice insertar, y nos vamos a ir a la parte donde dice insertar tabla dinámica. En automático se nos despliega la siguiente ventana, y como se puede observar, se selecciona en automático desde la primer fila de la información de nuestra base de datos hasta la última fila que contiene información. Por default se reconoce el programa que hasta donde se tenga información existe la selección tanto como por filas como por columnas. Acá basta con que nosotros presentemos nuestra tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y le damos aceptar. Acá ya se nos despliega, como podemos ver, el espacio de nuestra tabla dinámica, y desde el lado derecho se despliegan los campos de la tabla. Aquí están los campos de las tablas que nosotros vamos a necesitar. Les voy a pasar el descriptor de las variables de la base de datos para que tengamos tanto los campos como las etiquetas de cada uno de ellos, así como la información. La primera tabla que vamos a generar, vamos a necesitar primeramente la información por estados, y la vamos a acomodar en una tabla dinámica donde vamos en la parte de etiquetas de filas, vamos a acomodar los estados, ¿no? La variable que contiene los estados. Aquí, como podemos ver, nos aparece la etiqueta 1, 2, 3, 4, porque así está, digamos, codificada en nuestra base de datos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el 1 corresponde a Aguascalientes, el número 2 corresponde a Baja California, el número 3 corresponde a Baja California Sur. Bueno, estos cambios los podemos hacer al finalizar, ¿no? Le podemos poner los nombres. Vamos a ocupar, tal cual como lo dijimos, ahora por hombre y mujer. Entonces seleccionamos el sexo del jefe, que hace referencia a el jefe del hogar. En este caso lo vamos a arrastrar, simple y sencillamente seleccionamos el campo y sin soltar lo pasamos ahora a la etiqueta, al cuadro de etiquetas de columnas. Soltamos y en automático ya se nos despliega una primera columna, una segunda columna y una tercera columna, ¿no? En este caso, 1 decíamos es para hombre, 2 va a ser para mujer. Ahora, ¿qué necesitamos calcular? Bueno, lo que necesitamos calcular va a ser el ingreso promedio. En este caso está codificada en la variable ing-core, que es el ingreso corriente. Seleccionamos el campo, lo arrastramos hasta el cuadro donde dice valores y soltamos. En automático nos aparecen los siguientes datos, ¿no? Eh, en este caso lo que nos aparece es la sumatoria. Implica que en Aguascalientes, por ejemplo, el total del ingreso de todos los jefes del hogar que son hombres suma tanto. Pero en este caso lo que nosotros queremos es calcular un promedio. Entonces vamos a seleccionar en la parte donde dice valores, en la parte de la flechita, seleccionamos configuración de campo. En configuración de campo se nos va a desplegar la siguiente ventana, y acá nosotros podemos calcular el valor de la suma, la cuenta, el promedio, el máximo, el mínimo, desviaciones estándar, varianza, etc. Entonces nosotros vamos a seleccionar la parte de promedio, y en esta parte de abajo donde dice formato de número
Vamos a dar un clic, vamos a seleccionar número, vamos a decir que no queremos decimales y vamos a utilizar el separador de miles. Damos a aceptar, damos otra vez a aceptar y ahí está, ¿no? Ahora sí ya tenemos el ingreso promedio de lo que percibe el jefe del hogar cuando es hombre y el jefe del hogar cuando es mujer. Ahí lo podemos observar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ingreso promedio son 46,000 pesos para los hombres y 39,000 pesos para las mujeres, ¿no? Este es un ingreso, ya digo, promedio que nos presenta de esta manera y aquí tenemos ya el total general, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, el promedio. ¿Qué hacemos con esta tabla? Bueno, la podemos copiar. Vamos a copiar nuestra tabla y la pasamos a un archivo de Word. Podemos nosotros eliminar, digamos, esta primera fila. ¿Por qué? Porque ya tenemos el título, ¿no? Ya tenemos el título que es tabla 1, ingreso promedio entre hombres y mujeres por estados. Pueden acá agregar el nombre de los estados, ¿no? Y ya para que quede cualquier persona, digamos, que lea nuestra tabla sepa a qué corresponde este valor de la etiqueta, ¿no? Y entonces pues ahí ya tenemos nuestra primera tabla. 1 decíamos corresponde a hombre y el 2 corresponde a mujer. Y entonces pues aquí ya tenemos nuestra primera tabla, ¿no? Tenemos el promedio y ahora queremos calcular una tabla número 2 que tenga el promedio y la desviación estándar. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos de nueva cuenta a nuestra tabla y miren, si nosotros queremos eliminar, digamos, los campos, tanto de las etiquetas de fila y de columna, basta simple y sencillamente con dar un clic y sin soltar arrastramos hacia afuera y en automático quedan, vean, eliminadas, ¿no? Queda así como comenzamos la práctica. Entonces, vamos a decir, necesitamos lo mismo, la información, la agregamos, los estados en manera de fila, el sexo del jefe del hogar, lo ponemos en manera de columna y ahora queremos calcular, ya lo habíamos hecho, el ingreso promedio, pero ahora también queremos la desviación estándar. Entonces, volvemos a seleccionar el ingreso, nuestro campo de ingreso, lo volvemos a seleccionar por segunda ocasión y lo volvemos a agregar en la parte de valores. Y ahí ya tenemos dos veces la misma variable, solo que una, vamos a dar en configurar campo, a la primera vamos a poner promedio, justo como lo hemos hecho anteriormente, le ponemos en formato número, quitamos los decimales, utilizamos el separador de miles y damos aceptar. Y damos aceptar. Vemos que ahora dice promedio y acá dice suma. En esta segunda opción vamos a darle un clic para que se nos despliegue la opción de configuración de campo de valor. Y ahora vamos a seleccionar la desviación estándar en formato de número. Nos vamos a la parte número. En este caso no ponemos decimales, podemos dejarlos o no, no hay ningún problema. Y utilizamos separador de miles. Damos a aceptar y entonces ya tenemos acá nuestra tabla. Vean que lo vamos a copiar, pero acá podemos hacer algo, otra cuestión. Podemos nosotros, por ejemplo, simple y sencillamente seleccionar no todos, digamos, los estados, sino simple y sencillamente seleccionar, por ejemplo, los primeros tres. Entonces damos una opción
Para eso sirve esta opción que tenemos acá, ¿no? Damos un clic en este botón de esta flechita, seleccionamos, damos un clic donde dice seleccionar todo para que se deseleccione y seleccionamos automáticamente el estado 1, el estado 2 y llegamos hasta el estado 3. Damos aceptar y vean que ahora tenemos una tabla solamente con los primeros tres estados, ¿no? Vamos a copiar nuestra tabla en una hoja en nuestro archivo de Word y decíamos, tal cual hicimos anteriormente, vamos a eliminar, digamos, esta primera fila porque ya tenemos, digamos, los títulos, ¿no? Entonces vamos a ir recorriendo nuestra tabla para darle el formato y los títulos adecuados. Ya digo, los títulos los podemos poner directamente cuando estemos haciendo nuestra tabla dinámica. Ya lo haremos en la siguiente tabla. Entonces, tenemos, como pueden ver, este es el ingreso, digamos, promedio total. Damos combinar celdas y acá también damos en combinar celdas. Entonces decíamos que 1 corresponde a los hombres. Vamos a darle en combinar celdas y vamos a poner hombres. Y en el número 2 vamos a también en la parte donde dice combinar celdas y vamos a poner mujer. Centramos nuestra información, decimos eliminamos esta fila puesto que ya está el título, ¿no? Entonces ahí ya tenemos hombres, mujeres y vean que acá ya tenemos el ingreso promedio. Entonces podemos ponerle ingreso promedio y acá le podemos poner desviación estándar. Centramos y entonces esto va a ser el ingreso promedio para hombres junto con la desviación estándar, ¿no? Ponemos de esta manera para que se vea que corresponde a la parte de hombres y lo mismo hacemos para el caso de mujeres. Ponemos el ingreso promedio, y acá escribimos desviación estándar, y acá seleccionamos desde mujer hasta el total general y le damos el contorno del cuadro, ¿no? Acá vamos a tener los totales, el total promedio y total desviación estándar, ¿no? Total promedio, total desviación estándar. Podemos ajustar un poco más la tabla. Acá podemos seleccionar, damos el contorno de la tabla en esta opción donde decimos bordes externos. Y acá, bueno, sabemos que el número 1 es Aguascalientes, el número 2 corresponde a Baja California y el número 3 es Baja California Sur. De igual manera damos en la parte de bordes y seleccionamos el borde externo, ¿no? En etiqueta de fila sabemos que estos son los estados. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla, nuestro resumen de tabla en donde vamos a tener los estados de la República, el ingreso promedio junto con la desviación estándar para el ingreso de los hombres y el ingreso promedio de las mujeres junto con su desviación estándar, así como el total promedio y el total de la desviación estándar, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos nuestra segunda tabla.